Es cierto que los Juegos Olímpicos, aunque había salseo en esa época pre de la Segunda Guerra Mundial, no se convierten en una competencia real, no llega a haber chicha, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Aquí, en este periodo ya, Estados Unidos y Unión Soviética, es donde podemos hablar de unos Juegos Olímpicos verdaderamente geopolíticos. Pues sin duda, Fer, porque la Guerra Fría hizo que los Juegos Olímpicos se transformaran en uno de los principales campos de batalla geopolítica durante la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces, las Olimpiadas estuvieron marcadas por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hasta 1952, la URSS se había mantenido fuera de los Juegos porque los consideraba un espectáculo capitalista, pero Stalin se dio cuenta de que la cita olímpica le ofrecía un lugar desde el que mostrar esa superioridad de su sistema. Claro. ¿No? ¿Para qué vamos a desaprovechar esto? A partir de ahí, el deporte se transforma en un arma geopolítica de primer nivel. Los Juegos abandonan ese carácter presuntamente conciliador y se suceden los boicots y las disputas nacionales. Ya en 1956, países como España, Países Bajos y Suiza se niegan a viajar a Melbourne por la invasión soviética de Hungría. Ahí ya vemos cómo se traslada esto a los Juegos. Y demás. Otros, como Egipto, Líbano y Siria, también vetaron el certamen después de que el COI se negara a sancionar a los atletas británicos y franceses después de que Francia y Reino Unido intervinieran militarmente junto a Israel en la crisis del Canal de Suez. Incluso la República Popular China se retiró de la competición debido a la presencia de Taiwán. La verdad es que fueron unos juegos bastante movidos los de Melbourne. Por cierto, los primeros... Participaron 3 países entonces, porque todo el mundo casi lo boicoteó. Yo creo que fue una excusa porque, como fueron los primeros en el hemisferio sur y Melbourne estaba a tomar por saco, dijeron, mira, buscamos aquí cualquier cosa. Este vuelo sale muy caro, niño, nos borramos. Pero sí que es verdad que, fijaos si las tensiones, fuera bromas, estaban a flor de piel en Melbourne, que fue en esta edición cuando se produjo uno de los episodios más famosos de la historia de los Juegos Olímpicos, que Alba se conoce perfectamente. Pero oye, no me hagas esto. No. Es el baño sangriento entre la selección de Hungría y de la Unión Soviética en waterpolo masculino. Los húngaros ganaron a los soviéticos en un partido donde algún jugador salió de la piscina con la cara llena de sangre. Tuvieron que desalojar el pabellón de la pelea que tuvieron. Recordemos que se había producido la Revolución Húngara, había intervenido las tropas soviéticas allí en Hungría y justo después de eso se produjo. Y se tocaron la cara Se tocaron la carita. Vaya deporte más cansado el waterpolo, ¿eh? Es horrible, yo creo que es el peor de yo todos. lo veo y me entra como ansiedad. Sí. Porque no haces pie. Es que, bueno... Claro. Y cuando te hacen aguadillas, cuando eres el boya, sobre todo, que te están ahí tirando y eso es horrible. No sé quién es el boya. El boya es el que... Me suena un poco a Kinky del barrio. El pivote en balonmano, el que está ahí peleándose con la defensa. No lo han mejorado, pero vale. Bueno, en cualquier caso, le hacen muchas aguadillas y es una faena. Más allá de este episodio, el baño sangriento, que por cierto creo que Quentin Tarantino hizo un documental sobre esto. Bueno, es que Tarantino, le pega y la sangre pues es como amistad. Sí, no sé si... Inspiración para Kill Bill. No sé si le echa ketchup ahí, pero en cualquier caso sí, creo que Tarantino hizo un documental sobre esto. Al margen de esta anécdota, de este episodio, cada edición de los Juegos Olímpicos se transformaba en una batalla entre bloques durante la Guerra Fría. Y aunque entre medias también había ciertos gestos de distensión. El mejor ejemplo fue Alemania, que aunque se encontraba dividida ya en aquel momento, envió un equipo unificado a los Juegos Olímpicos hasta el año 1968. Y ahí se rompió el amor. Ahí se nos rompió el amor, sí. Como diría de tanto usarlo. Rocío Jurado, ¿no? No obstante, los vetos cruzados entre bloques alcanzaron su punto álgido en 1980, cuando Estados Unidos impulsó un boicot de 60 países a los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión soviética de Afganistán un año antes. Por supuesto, los soviéticos les devolverían la jugada con la misma moneda en los Juegos Olímpicos de 1984 de Los Ángeles. De todas formas, no creamos que esto de los boicots entre potencias es una cosa del pasado, porque en los últimos años hemos visto cómo los Juegos Olímpicos se han convertido de nuevo en un espacio de confrontación entre los principales países. El ejemplo más reciente lo tenemos en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022, en los que Estados Unidos encabezó un boicot diplomático a los Juegos por las violaciones de derechos humanos en territorio chino. A diferencia de lo que ocurrió en Moscú en 1980, Estados Unidos sí envió a sus atletas, pero no mandó ningún representante diplomático. Sin embargo, el caso más conocido lo hemos comentado previamente, Rusia. El año pasado, una treintena de países occidentales amenazaron con boicotear los Juegos de París si el COI permitía participar a la delegación rusa. Pero ya en 2014, durante los Juegos Olímpicos de Sochi, líderes como Barack Obama, Angela Merkel o David Cameron se negaron a asistir a la ceremonia inaugural por las leyes impulsadas por Vladimir Putin contra sus opositores y el colectivo LGTBIQ+. Y bueno, os acordáis, ¿no?, de lo que pasó justo antes de que finalizaran aquellos juegos. Lo hemos dejado caer antes.
2014, febrero. Crimea. Es verdad. Crimea. Que eran Claro. Juegos de invierno. Juegos Olímpicos de Invierno. Vale, eso es. Es verdad, es verdad. Pero bueno, más allá de la rivalidad entre bloques, hay como dos disputas geopolíticas que se gestan en este periodo de la Guerra Fría y que tienen una relevancia fundamental en la actualidad. Llegan hasta la actualidad. En primer lugar está el conflicto palestino-israelí y luego, por otro lado, la cuestión de Taiwán. Empecemos, por ejemplo, porque lo vamos a ver mucho estas semanas, entre Israel y Palestina. ¿De qué manera se ha manifestado este conflicto en los Juegos Olímpicos? Bueno, lo primero que hay que decir es que este conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los que más ha marcado la historia olímpica. Pensemos que durante décadas ambas partes han usado el deporte como herramienta para obtener reconocimiento y también legitimidad a nivel internacional. Ha sido especialmente relevante para estos dos territorios. Y en ese contexto, la presencia en los Juegos Olímpicos era esencial tanto para los israelíes como para los palestinos. Israel debuta en los Juegos Olímpicos en 1952 en Helsinki, 4 años después de declarar su independencia. El Comité Olímpico Israelí ya había intentado participar en los Juegos de Londres de 1948, pero por entonces la mayoría de países todavía no reconocían ese nuevo Estado israelí, entonces fue todo un poco precipitado. Pero ¿usted quién es? Era un poco claro. eso. Además, Israel tenía un problema añadido, que no se conoce tanto, pero que es bastante relevante, y era la rivalidad interna que había entre las dos principales organizaciones deportivas del país. Estaba el Maccabi, que estaba vinculado a los sionistas más conservadores, y luego el Hapoel, que estaba asociado a los sionistas socialistas, que en ese momento estaban ya en el gobierno con David Ben Gurion. Cada organización llegó a impulsar su propio comité olímpico, lo que imposibilitaba el reconocimiento del COI. Es decir, ¿cuál era el comité olímpico israelí realmente? ¿El que lideraba Maccabi o el que lideraba el Hapoel? Entonces eso complicó también las cosas. Tras su debut en Helsinki en 1952, la historia de Israel en los Juegos Olímpicos ha estado marcada por los boicots y las protestas. El primero ya lo hemos mencionado antes, cuando Egipto, Líbano y Siria se retiraron en 1956 por la crisis de Suez. Sin embargo, el punto álgido llegó con la Guerra de los 6 días de 1967, en la que Israel ocupó todo el territorio palestino, los Altos del Golán y la península del Sinaí egipcia. Aquel conflicto inició la ocupación ilegal de Palestina por parte del Estado israelí, lo que intensificó el odio del mundo árabe hacia Israel. Fue en esos años cuando la Organización para la Liberación de Palestina de Yasir Arafat comenzó a emprender una serie de campañas terroristas contra objetivos israelíes por todo el mundo. Y los Juegos Olímpicos no fueron ajenos a esta ola de atentados. Creo que esto lo comentasteis en el doble episodio del conflicto, sí. ¿no? Ahí dio tiempo a comentar. Exactamente. O sea, pero si no lo dijimos, pues me parece raro. 100% claro. que lo dijimos. Remitimos a ese episodio, pero bueno, lo repetimos, que es que en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, un comando terrorista del grupo palestino Septiembre Negro secuestró y asesinó a 11 miembros del equipo olímpico israelí. No es casualidad que los terroristas palestinos escogieran los Juegos Olímpicos como escenario para atacar a Israel en aquel momento, porque a principios de los 70 los países árabes habían encontrado en el deporte uno de sus principales instrumentos para aislar diplomáticamente a Israel. De hecho, 2 años después de ese atentado, el Comité Olímpico Asiático, que es el que organiza los Juegos Asiáticos, una versión regional de los Juegos Olímpicos... Como la UEFA Olímpica de Asia. Sí, efectivamente. Expulsaba a Israel, al tiempo que lo hacía también la Confederación Asiática de Fútbol, que es la UEFA Asiática. Años después, ambas organizaciones sí aceptarían a Palestina como Estado miembro. Pues mira, y además de Múnich 72, también es una gran película de Spielberg, que cuenta muy bien cómo fueron aquellos ataques. Y eso también os iba a preguntar, que entre tanto, ¿qué pasa con Palestina? O sea, ¿cuándo entran los Juegos Olímpicos? Porque no recuerdo yo a Palestina petándolo mucho en los Juegos Olímpicos. Pues, de hecho, estuve hablando con Blas y Blas no recordaba siquiera que participó Palestina o que participa Palestina en los Juegos Olímpicos. Ha pasado bastante desapercibida. Es como esas delegaciones que ves Tuvalu y ves a 6 personas y dices, ¡ay, qué tierno! Sí, de hecho, Palestina, no sé si la máxima delegación que tenían han sido 6 personas. Claro. El país del Pacífico, casi. Total. Palestina no fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional hasta el año 1993. ¿Qué había sucedido ese mismo año? Pues que Israel y la OLP habían firmado los acuerdos de Oslo, mediante los cuales la organización palestina accedía a reconocer a Israel y a cambio se creaba la Autoridad Nacional Palestina, que se establecería como el gobierno provisional de un futuro Estado palestino.
Los acuerdos de Oslo abrieron esa puerta al reconocimiento internacional de Palestina. Y precisamente fue en esos años, donde parecía que podía haber un entendimiento entre israelíes y palestinos, cuando Palestina debutaría en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. También es en esa época cuando Palestina entra en la FIFA, es decir, es el momento donde alcanza mayor reconocimiento y era una internacional. época tranquila todavía. También es el momento en el que hay más esperanzas de una reconciliación y de un fin del conflicto que al final, como ya hemos contado varias veces, termina fracasando. Efectivamente. Desde entonces, los Juegos se han convertido en un instrumento fundamental para los palestinos. En primer lugar, les permite visibilizar su causa nacional a nivel global, ganar apoyo internacional y conectar a su diáspora con la población de Gaza y de Cisjordania. Del mismo modo, le otorga un espacio en el que cuenta con el mismo estatus que Israel, lo cual no es fácil para Palestina. Claro. Y esto, al final, le proporciona un altavoz más potente para denunciar los abusos israelíes e incrementar la presión internacional contra Tel Aviv, solicitando, por ejemplo, sanciones como las que se aplicaron contra la Sudáfrica del apartheid. Además, como hemos dicho antes, los Juegos Olímpicos ofrecen una oportunidad única para impulsar un alto al fuego permanente en Gaza gracias a esa tregua olímpica. No sé si Palestina será potente en algún deporte, si tendrá... Es que intento recordar así algo palestino y tal, de que ganas alguna medalla, pero no termino de caer. Supongo que Israel siempre rascará algo. No sé si tampoco mucho, pero tampoco demasiado, pero Palestina no ha rascado. Claro. Es que también, que yo sepa, creo que no. A lo mejor era un poco el caso que ocurrió en los últimos. Fue una judoka de Kosovo que sí, ganó el oro, mandó a tres personas a Kosovo y uno de ellos ganó el oro. Y yo como, jolín, vaya ratio más, sí, más bueno. Totalmente. Pero bueno, más allá del conflicto entre Israel y Palestina, el otro que todavía sigue abierto y que tiene mucha presencia en los Juegos Olímpicos es el de China y Taiwán. ¿Cómo han servido los Juegos Olímpicos para instrumentalizar o para canalizar esa disputa, y también cómo nos habla de cómo está ese conflicto y de cómo se ve ahora mismo en las Olimpiadas? Aquí estamos todo el rato remitiendo a otros episodios, pero remitimos al del conflicto China-Taiwán, pero para los que no se acuerden del capítulo, pues vamos a recapitular un poco. Con sonido de arpa, así para irnos al pasado. En episodios anteriores. Entre 1927 y 1949, China vive una guerra civil que enfrenta a los comunistas frente a los nacionalistas del Kuomintang. Los comunistas de Mao Zedong ganan y fundan la República Popular China, mientras que los nacionalistas se exilian en la isla de Taiwán y crean la República de China. Desde entonces, comunistas y nacionalistas reclaman ser la legítima China y buscaron su reconocimiento internacional. En este escenario, los Juegos se convirtieron en una batalla campal. Inicialmente, el COI permitió que tanto la República Popular China como la República de China utilizaran el nombre de China. Simplemente. Sin embargo, en 1959 el Comité Olímpico decidió que la República de China tendría que competir como Taiwán. En este cambio de criterio fueron claves los miembros soviéticos del COI, que argumentaron que no se podía identificar a la República de China con el Comité Olímpico Nacional Chino. ¿Cuántas veces estoy diciendo China en este momento? Bueno, espero que sigáis conmigo. Que ya no controlaban el deporte de la China continental. La delegación taiwanesa aceptó la decisión a regañadientes y, de hecho, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 desfilaron con una pancarta en la que ponía bajo protesta. En plan, estamos aquí, pero protestando. Desfilaron con un asterisco. Exacto. Sí, totalmente. Además, esta fue la primera derrota olímpica de Taiwán respecto a China. Sin embargo, la más importante se produjo en el año 1976, cuando la delegación taiwanesa se retiró de los Juegos Olímpicos de Montreal después de que el gobierno canadiense, que reconocía ya a la República Popular China, prohibiera la participación de Taiwán si utilizaba el nombre de China. Y en ese momento Taiwán pues ya se encontraba en desventaja respecto a la República Popular, porque la China comunista estaba acercándose a Occidente, especialmente a Estados Unidos, recordad ese viaje de Nixon y demás, y había logrado el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Que había expulsado a lo que era Taiwán, a la República de China, del Consejo de Seguridad. Con este contexto, los taiwaneses claudicaron y terminaron firmando con el COI la resolución de Nagoya de 1981, por medio de la cual Taiwán aceptaba competir en los Juegos Olímpicos bajo el nombre de China Taipei y con unos símbolos distintos a los suyos. Por eso hoy vemos que Taiwán compite con el nombre de China Taipei, con esa bandera blanca y con esos símbolos. Una florecilla, ¿no? Claro, florecilla, los 5 anillos y luego está el símbolo este de la bandera azul ahí en el centro. ¿Qué nos dice todo esto al final? Pues principalmente muestra cómo la República Popular China ha ido ganando peso en la escena internacional e imponiéndose en esa batalla diplomática frente a Taiwán. De hecho, con esa estrategia de desarrollo pacífico y de apertura internacional, China ha ido aislando progresivamente a Taiwán y a día de hoy apenas 12 estados reconocen a la República de China
como la China legítima.